Just a perfect day. O el refugio del olvido, ella nos va a contar de qué se trata, que se va a proyectar aquí en Posadas esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, en el colegio, en el bachillerato humanista de aquí en la ciudad de Posadas, para los estudiantes de los cursos más altos del bachillerato humanista. Y mañana a las 8 de la mañana, en una de las cátedras, la cátedra a cargo del periodista Rubén Zamboni, en la licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Diego, ¿de qué se trata el refugio del olvido? El refugio del olvido se trata más que nada sobre la manipulación de medios de comunicación durante la Guerra Malvinas. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿De dónde? Porque tenés otro trabajo sobre Malvinas hecho. Claro, fue mi primer trabajo, fue Malvinas y estas dos islas, que fue un cortometraje porque dura aproximadamente 23 minutos con 33 segundos. El refugio del olvido dura 40 minutos. Ajá. Y empezó a hacer un trabajo que lo empecé a exhibir, la gente quería ver más, entonces empecé a trabajar sobre un hilo conductor de un mediometraje, que es lo que estamos por ver. Ajá, bien. ¿Y cuál es el eje, digamos, del refugio del olvido? ¿Por dónde pasa la mirada que haces de Malvina, por dónde pasa en el refugio del olvido? Pasa por el testimonio de los periodistas que estaban en ese momento y los que estuvieron hasta el gobierno de Menem, cómo manipularon la información, cómo transgiversaron lo que íbamos a ver en la televisión, en los medios gráficos. ¿Reconocen los mismos protagonistas, los periodistas que protagonizaron aquellos hechos? ¿Después lográs que en sus testimonios reconozcan la manipulación? En algunos casos sí. En el caso de Bernardo Neustadt, sí, justamente. Que él muestra de que él no estaba en contra de lo que él decía. O sea, que él dice que él estaba... Que él estaba a favor y después dice que no, que nada que ver con lo que estaba a favor. Ajá, o sea, no es algo que acepte, sino que su propia contradicción lo deja en evidencia. Exactamente. Ajá, porque, hay periodistas emblemáticos de la Guerra de Malvinas, ¿no? O sea, muchos que ya no están. O sea, por un lado teníamos a Daniel Mendoza, que, bueno, no sabemos si se suicidó, si lo mataron, quedó muy oscuro su caso, y después el emblemático Gómez Fuentes, ¿no? El de Vamos Ganando. Claro, justamente, José Gómez Fuentes dice que le tienen que echar la culpa a él por la muerte en ese momento de Mendoza. De Mendoza, de Carlos Gardel, como diciendo de que él no tiene nada que ver en todo lo que pasó. O sea, que él siente que de alguna manera fue un chivo expiatorio para decir que, porque manipuló la información. Ahora, ¿él qué dice? ¿Él dice que lo obligaban a plantear determinado discurso? ¿O él estaba convencido de lo que decía? No, me parece que estaba convencido de lo que decía. Igualmente, él seguramente que recibía órdenes, como todos en algún momento determinado. Él era subordinado de alguna fuente, que en ese momento, si vamos al caso 60 minutos, estaba dirigido también por otra persona que sigue viviendo hasta ahora, que es Lucha Avilés. El grupo de 60 minutos se componía con él, con Fernando Bravo, con varios periodistas que hoy en día siguen estando con pantalla, algunos. ¿Grondona has tenido oportunidad de...? Grondona es una persona cínica que tú puedes hacer una cosa un día y después al otro día se puede decir que no hizo nada, o sea. Ajá. Bien. Ahora, claro, nosotros imaginamos, o sea, por ahí hoy, los medios hoy, ¿no? O sea, con respecto al poder, vemos esta relación que por ahí hoy tiene Kirchner con los medios. En aquel momento, o sea, la libertad de expresión no existía, pero ni a palos. El Gómez Fuentes, o sea, me imagino que le escribían un libreto también para decir Perdón, yo quiero recordar, ¿Gómez Fuentes se murió? Sí, Gómez Fuentes se murió. Sí, no me acordaba. Sí. Me imagino que en ese momento los noticieros, como seguramente ocurre hoy también, están guionados de cierta forma. Pero igualmente tiene que tener algún hilo conductor y tienen que apoyar lo que dice porque está tan convencido de lo que decía, tiene que demostrar eso. Me parece a mí. Bien. Sí, pero por otro lado, como decía recién, Gómez Fuentes por ahí, ¿no? Si bien fue la cara de la Guerra de Malvinas, yo calculo que en algún punto él mismo, como decís vos, Diego, en algún punto él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Aparte serio, hablaba frente a cámara, inclusive decía que había que salir a la plaza a avivar a Galtieri y todo en que estaba de acuerdo todos los argentinos, todos convencidos. Pero además porque había un convencimiento en general de que la Guerra de Malvinas era oportuna y la gente no en vano fue tan masivamente a la Plaza de Mayo a avivarlo a Galtieri cuando se anunció el tema de la guerra, digamos, ¿no? Claro. Porque es una cuestión que en este caso está recortada la mirada hacia lo que fue la prensa, que por cierto es grave,
es grave, pero tenemos que tener en cuenta que era una prensa en el contexto de una dictadura militar, pero la ciudadanía argentina, de hecho, digamos que acompañó y apoyó todo ese proceso. Hay un libro muy interesante que habla sobre todo eso, que apoyaban los empresarios, la gente también, claro, el pueblo y todo lo demás. Y aparte también quiero destacar también un periodista que sigue viviendo, que es Cacho Fontana. Ajá. Todo el mundo lo sigue catalogando de que era el periodista, bueno, en su momento de Odor Pregunta, o de la historia esa, y después esto es en las 24 horas de Malvinas, claro, junto a Pink. Te acabo de preguntar eso. El tema justamente, yo siempre digo, cuando paso la película o la conferencia, que me entero de que Cacho Fontana, todo el mundo lo dice, que él no se llevó nada, él nada más recibió una bandera, dice, y un cassette. Ajá. Pero tenemos que ir a pensar, ¿quién era Cacho Fontana en ese momento? En ese momento estaba viendo su época de esplendor, Cacho Fontana. Por Era eso. el locutor. Ahora, yo quiero decir algo, Néstor. Sí. Cuando se desata la guerra de Malvinas, por cuestiones de la vida, yo estaba sumamente comprometida con el tema de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, muy cerca de los familiares, de hecho era parte, digamos, de las organizaciones de familiares, porque teníamos a nuestros familiares presos o desaparecidos. Debo decir que entonces, cuando se desata la guerra de Malvinas, el primer mensaje que tuvimos de nuestros familiares que estaban presos eran que ellos acompañaban la guerra de Malvinas, o sea, que ellos acompañaban la decisión de recuperar las Islas Malvinas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta qué punto, digamos, el sentimiento hacia ese pedazo de tierra que nos robaron y nuestra hermanita perdida, que aún quienes estaban sufriendo las consecuencias en carne propia, las consecuencias de la dictadura, digamos, sumaban su apoyo? Incluso, recuerdo, porque además tengo cartas escritas con ese planteo, estamos dispuestos a ofrecernos nosotros para ir a pelear en Malvinas. Los presos políticos de la época o se ofrecieron públicamente para ir a pelear en Malvinas, entonces, acompañando esa gesta, ¿no? Así que cuando hablamos del tema, no solamente de la manipulación, sino del sentimiento argentino, debemos decir que en ese momento, o sea, lo que pasa es que fue tan loco, tan absurdo, tan errónea la mirada que se hizo respecto a las posibilidades ciertas que tenía Argentina de ganar o no esa guerra, que fue una locura total, pero la gente quería recuperar sus islas en ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo, justamente cada vez que veo las imágenes, Vivando de Altieri, me hace acordar que es un sentimiento nacionalista, más que nada, que todo el mundo apoya el nacionalismo y hay que ver hasta dónde llega, porque hoy, digamos, que seguimos hinchando lo mismo. En partido de fútbol, somos argentinos, vamos a ganar. Claro. Es más, te digo, si la guerra de Malvinas hubiese tenido otro resultado, o en lugar de la rendición hubiese habido un armisticio o un acuerdo de partes, y si se hubiese ganado, no te quiero contar, yo no sé si nosotros hubiésemos recuperado la democracia en 1983. No, justamente había un tema bastante complicado en todo eso, que si ganábamos las Malvinas, salía candidato después Galtieri como presidente, se iba a mostrar él por un lado y Macera por el otro. Menos mal que Galtieri era un borracho empedernido, ¿no? Ajá. Que no podía sostenerse en pie y digamos que desde ese lugar ya uno lo podía descalificar. Lástima que desde ese lugar hizo el desastre que hizo con el tema de Malvinas, ¿no? Por más que por ahí resulte obvia la pregunta, Diego, ¿por qué te interesa el tema de la manipulación de la opinión pública? En realidad me interesa que la gente lo sepa, los mismos colegas lo sepan, que existe, y que no hay que olvidar que hay cosas que existen y pueden existir el día de mañana. Porque ya se vio que después, ahora hace poco ¿hace cuánto pasó lo de Irak, la guerra de Irak? Claro. Y también había manipulación que el mismo presidente decía que podían hablar y que no podían hablar sobre la guerra. Entonces es para mostrar la realidad de las cosas como uno las sufre. Quiero decir que Diego integra también el Foro del Periodismo Argentino, de hecho en ese espacio nos hemos conocido, y es un espacio donde justamente el gran debate permanentemente es el tema de la manipulación de los medios, ¿no? Y la ética. Y la ética periodística, exactamente, que siempre lo charlamos acá con Marcelo. Bueno, entonces... contarle a la gente que no es el único trabajo que tiene hecho, lo mencionaba recién. Primero es el proceso militar. En el 98, en el 99 dirigió Malvinas, Historia de dos islas, y ahora Refugio del Olvido. Diego va a estar esta tarde a las 3 de la tarde en el Bachillerato Humanista de la ciudad de Posadas.
vamos a proyectar el refugio del olvido, y después seguramente va a plantearse un debate con los alumnos del bachillerato humanista que van a querer saber seguramente cómo lo hizo, por qué lo hizo, y él va a contar la experiencia de haber realizado este video. Y también insisto, mañana a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la cátedra de Rubén Zamboni Audiovisual de la carrera de periodismo. Gracias, Diego, por estar con nosotros, yo estoy meta a charlar con Diego desde el sábado. Ah, sí. Sí, estamos cuando paramos de charlar. Ajá. Y yo me estoy dando una panzada de hablar, ¿viste? Como que me cuesta un poco. Con razón llegaste con poquita cara de hablar. Tenemos que hacer radio. Gracias a vos, Marita, y a todos Misiones, gracias a la radio, gracias por este espacio que me dan. Por favor, Diego. Bien, son las 11 de la mañana con 55 minutos.